Sexualidad y discapacidad, presentado por Jenny Gordillo Gómez y Adriana Mayán Guerrero. Tutora Enice Cecilia Franco. Universidad Nacional Abierta a Distancia, Sinfonía de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad. Iniciaremos primero con una definición de qué es sexualidad. La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas psicoafectivas que caracterizan el sexo en cada individuo, también desde el punto de vista histórico-cultural. Es el conjunto del fenómeno emocional de cada conducta. Para eso es la búsqueda de placer, masturbación, que enmarca de manera decisiva el ser humano y todas sus fases determinadas en su entorno en el desarrollo de su vida. Ahora bien, vamos a hablar de la discapacidad. Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que a lo largo plazo puede afectar de forma de interactuar y participar plenamente ante la sociedad. Empecemos por explicar mis derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es? Los derechos sexuales y reproductivos son la conceptualización reciente y son los mismos derechos humanos interpretados desde la misma sexualidad y desde la reproducción. La sociedad ha considerado que las personas con discapacidad no pueden tener una participación libre y activa en la sociedad y que por el contrario deben ser custodiadas de por vida en su entorno familiar o en cualquier otra institución. Esto se debe en buena parte a la presencia de un componente cultural que las tilda de personas limitadas y enfermas que deben ser tratadas con compasión. Es importante resaltar una frase que nos dice: el modelo de vida independiente busca lograr plena inclusión de estas personas en la sociedad, y esto logra en la medida en que se identifique y brinde los apoyos determinados del niño o adulto que requiera, es decir, que debe tener para estar en un entorno lo que incluya plenamente un nivel educativo, cultural, recreativo y laboral. Aquí vamos a nombrar algunos derechos sexuales y reproductivos que tienen las personas en condición de discapacidad. Como los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que tenemos todas las personas, se fundamentan en los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, normas regionales, constituciones nacionales y otros documentos de consenso internacional. No dan derecho a tomar decisión sobre nuestra salud, cuerpo, vida sexual, identidad sin temor o sufrir coacción o discriminación. También es pedir y recibir información sobre la sexualidad, la reproducción y el acceso a los servicios de salud relacionada en métodos anticonceptivos. Aquí vamos a nombrar otros derechos que deben tener estas personas en condición de discapacidad, como decidir si tienen hijos, cuándo y cuántos, elegir nuestra pareja íntima y si nos casamos y cuándo nos casamos, decir qué tipo de familia podemos formar, vivir sin sufrir discriminación, coacción ni violencia, incluida violación y otras formas de violencia sexual, mutilación genital femenina, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada y matrimonio forzado. Vamos a mirar una de las preguntas importantes, como cuál o cuáles son los imaginarios más comunes con relación a la sexualidad en la discapacidad. Tenemos variedad, pero vamos a nombrar los 5 más comunes que según la sociedad las personas con discapacidad tienen. El primero, las personas con discapacidad intelectual no pueden controlar los impulsos sexuales. Segundo, que si se produce un embarazo, el hijo hereda el mismo trastorno o enfermedad que la persona padece. Tercero, que cualquier contacto físico puede ser
despertarles deseos sexuales. Por eso muchas personas evitan acercarse o manifestar afecto. Cuarto, una persona con discapacidad intelectual no tiene interés por lo erótico. Y quinto, son como niños, por lo tanto no tienen necesidades sexuales. Estos son uno de los imaginarios que manejamos en la sociedad, pero sin darnos cuenta que son personas realmente normales y tienen todo la misma derecho de tener una vida sexual activa si así lo quieren. Para ello traje un texto que me pareció importante que lo compartamos, como las personas con discapacidad son asexuadas. Entonces se piensa que un niño o niña de 5 años, como si esto correspondiera al modo de vivir, sentir, desear de una persona de más edad, pero cuya edad mental es otra. Así son definidos como sujetos asexuados, que se forman similar a un niño. No poseen deseos, necesidades o intereses eróticos. Existen además otras imágenes estereotipadas, aquellas que suponen una erótica descontrolada, desbordada, obsesiva, compulsiva y amenazante para los demás, aun cuando las características obedecen más al patrón de los varones. No podemos pasar por alto, sin reflexionar, que el proceso de generalización antes expuesto. Por eso no podemos decir que una persona en condición de discapacidad es una persona que no siente, ya que la gente piensa que son seres inertes, que no tienen ninguna función en la vida, pero están realmente equivocados. Miremos una de las grandes preguntas, como cuáles derechos son vulnerados a las personas con discapacidad. En realidad tenemos una gran variedad, pero miremos, la atención a las personas con discapacidad ha evolucionado hacia un modelo social, pero todavía quedan escollos. La igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho no están garantizadas. El propio concepto de discapacidad que se recoge en la Convención se incumple en el resto de normativas que se deben adaptar en terminología y en el contenido para dar una cobertura a personas que hoy en día no pueden acceder a un certificado administrativo de discapacidad, pero que encuentran obstáculos discriminatorios que les impiden pleno ejercicio de sus derechos. Aquí es donde podemos ver que la mayoría de personas en condiciones de discapacidad que no conocen qué beneficios tienen ante una sociedad, ante un gobierno, en el tener una discapacidad para una mejor calidad de vida, son derechos realmente vulnerados, ya que estos certificados los entregan en cualquier alcaldía en donde puedan ellos especificar con un certificado médico que sufren de alguna discapacidad. ¿A partir de qué momento se debe dar una educación sexual a una persona con discapacidad? Creo que esa pregunta es dependiendo las familias, el entorno, qué es lo que piensan, pero creo que sí es importante educar, no solo capacitar a las personas en condición de discapacidad, sino también a las personas que conviven en su entorno, ya que hay que quitar esos mitos frente al tema de sexualidad. La mayoría de los cuidadores de estas personas son familiares, madres, padres, y la mayoría son sus esposas, que tienen a veces estas personas en condición de discapacidad. Creo que es importante dar como un análisis para estas personas, porque piensan que esta condición de discapacidad es algo que no pueden manejar. Entonces creo que es importante desde el inicio de la, de la discapacidad, que sepamos que un hijo, que una persona, un familiar tiene una condición de discapacidad, empezar a orientarnos y cómo podemos ayudar a esta persona, no teniendo lástima ni pesar, sino cómo podemos darle una mejor calidad de vida. ¿Qué miembros de la familia han de encargarse de esta educación sexual? Las personas que se deben encargar sobre todo este tema son padres y adultos mayores, para que toda la familia hable un mismo tema y dé la importancia que debe tener cada persona en condición de discapacidad. Porque es importante tener como
un concepto claro de sexualidad y discapacidad, porque nosotros realmente en cualquier momento podemos tener nuestros órganos sentidos perfectamente, pero en el momento de sufrir algún accidente que no sepamos o alguna enfermedad que pueda surgirme a mí, una discapacidad, sin ponerme en condición de discapacidad, mi familia y mi núcleo familiar tienen que estar preparados, no solo para guiarme y darme este apoyo que uno necesita, sino también para entender que estas pautas y todo son manejables y que estas personas en condición de discapacidad tienen una discapacidad física o intelectual en este momento, pero puede desarrollar grandes habilidades. Entonces es importante, como vemos en la imagen, de una persona que es invidente, desarrollan un gran sentido del oído. Entonces es como saber manejar estas pautas dentro del hogar, primeramente. ¿Qué tipo de educación sexual se debe dar y qué recursos pueden utilizarse para brindar una adecuada educación sexual? Cuando nace un niño especial, los padres están tan involucrados con su estimulación temprana, el desarrollo motor y el del lenguaje. Luego con la iniciación escolar, el control de esfínteres, los hábitos, el manejo conductual, que en la educación sexual termina quedando en un segundo plano, esperando porque el niño crezca y entonces inicie la adolescencia. ¿Sí? Aquí podemos ver que normalmente uno cuando tiene un hijo, un claro ejemplo, en condición de discapacidad nos preocupamos por cosas básicas que aprenden a existir y la sexualidad la dejamos a un lado, sabiendo que es importante tener de la mano esto, ya que en la adolescencia ellos empiezan a experimentar su cuerpo y es importante decirlo. ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a decir que es un aberrado sexual, que ellos no deben sentir eso, sabiendo que es un ser humano como cualquiera de nosotros, que siente algunas necesidades fisiológicas y que si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos o como terapeutas a manejar estas condiciones en que estamos, es brindar una mejor calidad de vida y por eso es importante una buena educación sexual. Y bien, llegamos a un punto muy importante, cómo lograr la independencia en personas con discapacidad o en condición de discapacidad. Sobre protección, las familias caemos mucho en este tema porque nos han convencido desde muchos sectores de la incapacidad de nuestros hijos y no de sus fortalezas y posibilidades. Tampoco encontramos quienes nos acompañen en este camino y la soledad desemboca este sentimiento. Es importante no generar sobreprotección. Ellos son personas libres, tenemos que aprender a desenvolverse, a que se desenvuelvan solos. Por eso es importante tener un buen vínculo familiar y activar redes de apoyo que se tengan para así mejor calidad de vida. Igual tenemos que ser realistas. Nuestros hijos no siempre van a estar con nosotros. No sabemos qué nos pueda pasar de aquí a mañana. Entonces, es importante manejar ese tipo. Una segunda es vivir segregado, teniendo una educación especial, vida especial, cuidado súper especial, que no le permiten conocer el mundo real. Tampoco permite tener patrones de comportamiento de personas sin discapacidad que ayuden a desarrollar habilidades para la vida. Es importante que ellos tengan una vida social, que no porque tienen una condición de discapacidad tengan que meterse en un lugar, en algún lado, donde no puedan ejercer ningún vínculo con otra persona. Es importante generar esos hábitos sociales que cada persona tiene derecho. Bajas expectativas, considerar a la persona como incapaz nos lleva a hacerle cosas por hecho, a no permitirle intentar aprender en muchos casos, se da por hecho que no aprende. ¿Y total para qué? Si lo que quiero es que sea feliz, que no se esfuerce, por el fondo hay un sentimiento de lástima. Esta es una de las deficiencias que realmente veo, porque la gente, en cambio de ver una condición de discapacidad como un don, la ve como un sentido de lástima, en el que yo te realizo todo no sabiendo el mal que realiza esa persona.
porque si le permitimos a ellos interactuar, a que realicen, a que aprenda, así como cuando nosotros éramos pequeños y nos dejaban caer cuando empezamos a caminar, ¿sí? Si a nosotros no nos hubieran dado estas pautas, creería en este momento que no podríamos caminar, ¿sí? Porque no hubiéramos sido capaces de dar un paso. Entonces esto genera en estas personas ese apego, no rompen estos lazos que ayudan a esta persona a tener más personalidad, más sentido de pertenencia hacia él y lo estamos envolviendo en solo en el que pobrecito no puede y yo tengo que realizarlo todo. Otra es el miedo a la sociedad. Muchas veces se piensa que los demás no son capaces de entender a estas personas y no pueden lograr entender que el ser humano tiene que enfrentar esta vida y que como nacen personas normales, tenemos personas con algunas dificultades, pero es aprender a manejar la diversidad que tenemos entre la raza humana. Como análisis que me deja este ejercicio, que fue muy interesante, es importante saber la sexualidad, que es una función anatómica y fisiológica que todo ser humano tiene. Cuando hablamos que esa persona en condición de discapacidad, allí cambia la definición para los demás, ya que todos piensan que estas personas no piensan ni sienten y que ellos no deben pensar en sexualidad por tantos mitos y tabús que existen en la sociedad. Es una misión que se ve como futuro profesional en desvirtualizar el modo de pensar de esta sociedad. ¿Por qué? Porque hablamos de sexualidad solo personas normales, no. Una persona con condiciones de discapacidad ya es una persona sexual, ¿sí? Ya tiene órganos genitales y es importante saber que tenga esa condición no quiere decir que no sienta, que no piense, ¿sí? Que no tenga, digamos, esas partículas que una persona, entre comillas, se puede decir que son normales, tengan que sentir. Por eso es importante dejar a estas personas que ellas mismas lo eligen. He conocido casos entre dos personas en silla de ruedas en un hogar, ¿sí? Que a pesar de su condición de discapacidad son felices y trabajan. Entonces no veo el problema en realizar estas actividades en familia. Como conclusiones se debe resaltar la importancia de este estudio que radica principalmente en el reconocimiento, posibilitación de derechos teniendo en cuenta las formas ordenadas jurídicos nacionales e internacionales que actúan en política y que están estrechamente en salvar esos derechos humanos que tiene cada persona, incluyendo lesbianas, gays, diferentes tipos de culturas que sin embargo una sociedad actualmente es difícil aceptarlas, pero que existen. ¿Sí? Entonces así como aceptamos a otras personas hay que aceptar y darle una parte muy importante, un papel a estas personas en condición de discapacidad. Hay que descartar, sin embargo, que la positivación de los derechos no significa necesariamente su eficacia plena e inmediata, siendo considerado únicamente un avance a esta dirección. Es importante también el respeto y vida social, moral, en diferentes gustos, siempre respetando la vida, ¿sí? Es importante que si esta persona en condición de discapacidad que tenemos son Down y consiguen una persona que tienen también un síndrome Down y quieren rehacer su vida, es opinión de ellos, están en libre albedrío de elegir con quién quieren compartir su vida. Me parece importante porque es como reflexionar nosotros como sociedad, cómo vemos la discapacidad. Hay muchos tabús todavía y hay muchos paradigmas que nosotros como profesionales tenemos que quitar, ¿sí? Porque ellos son también seres pensantes que participan en nuestro entorno y que son parte importante de él. La bibliografía. Esta es una de las bibliografías donde sacamos parte de nuestra exposición sobre sexualidad y discapacidad. Hay muchísimo, no solo son, colocamos una de las tres,
pero tenemos realmente varios de donde sacar lo que habla de sexualidad y discapacidad en el día a día. Se quiere dar gracias a nuestra tutora, doña Enid, a la cual este proceso fue muy agradable, en el cual pudimos conocer un poquito más sobre la sexualidad y sobre los avances que hay sobre la discapacidad y la sexualidad, qué derechos ellos tienen y qué derechos nosotros como sociedad vulneramos sin querer, porque realmente no nos documentamos para poder hablar de los demás. Entonces es importante este proceso. Eh, Gracias a nuestra compañera Adriana, que también aportó y fueron aportes valiosos para nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias, les habló Lisbeth Gordillo, que tengan feliz día.